Hola, buenas, espero se encuentren bien. El día de hoy vamos a ver un problema de mecánica de fluido asociado al tópico de compuertas curvas. Bien, ¿qué es lo que nos dicen? Nos dicen que tenemos una compuerta curva, bien, o semicircular, que tiene un peso de 10 newtons, bien, con una articulación en A y un tope, simplemente un tope aquí en el punto inferior. Y bueno, nos dicen que esta compuerta curva, por un lado hay agua y por el otro lado hay un fluido X. Bien. Entonces, el fluido X, su densidad es desconocida, por lo tanto, el primer inciso corresponde a encontrar la densidad del fluido X. Esta se puede encontrar a partir de los conocimientos en flotabilidad, ¿ya? Ya que nos dicen que en una superficie libre entre agua y fluido X hay un bloque de 90 kilogramos, el cual flota entre las interfaces. Entonces, en base a esto podemos encontrar la densidad del fluido X. Bien. Posteriormente se va a encontrar la fuerza resultante sobre la compuerta curva para finalmente poder determinar si es que la compuerta permanece cerrada o si ésta se abre. Esto depende netamente de si es que, bueno, se abrirá, si es que, bueno, eso se explicará más adelante. Pero si es que la fuerza que ejerce el agua es mayor o genera un momento de nada mayor que la que genera el fluido X, la compuerta se abrirá. Mientras que si el momento de fuerza que realiza el fluido X con respecto al punto A es mayor al que realiza el agua, la compuerta se mantendrá cerrada. Bien, pero eso se verá en el último tópico. Bien, entonces lo primero que tenemos que encontrar es la densidad de este fluido. Bien, la densidad del fluido X, ¿cómo se puede encontrar? Se puede encontrar haciendo un diagrama de cuerpo libre sobre el bloque. Recordemos que si el bloque está flotando es porque existen fuerzas de empuje. Bien, esas fuerzas de empuje van a estar asociadas al fluido X y al fluido agua. Bien, por lo tanto, si hacemos el diagrama de cuerpo libre del bloque, ¿qué es lo que deberíamos poder ver? De partida podríamos ver que el bloque tiene su peso y va a estar sometido a dos fuerzas de empuje, porque está en contacto con el agua y en contacto con el fluido X. H2O, agua, X. Empuje del agua, empuje del fluido X. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Hacemos una sumatoria de fuerzas en I, el cual va a ser igual a cero porque el cuerpo no se está desplazando. Sumatoria de fuerzas en I igual a... ¿Qué nos daría acá? Sería el empuje del agua más el empuje del fluido X menos el peso. Esto igual a cero. Bien, al peso del bloque, por si acaso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Tenemos que empezar a reemplazar los términos. El empuje del agua va a ser densidad del agua por gravedad partido en el volumen del sólido que está en contacto con el agua. ¿Ok? Bien, más el empuje X del fluido X, que va a ser densidad del fluido X por la gravedad por el volumen del sólido que está en contacto con el fluido X, ya que el volumen del sólido que está en contacto con el fluido X va a ser el volumen que desplaza el fluido X al momento de que el bloque esté sumergido entre estos dos fluidos. Bien, menos el peso del bloque que va a ser simplemente m bloque por su gravedad, igual a cero. Acá está la densidad del fluido X, que es nuestra incógnita. Entonces, si despejamos esto, notaría que la densidad del fluido X va a ser igual a el peso del bloque menos el empuje que genera el agua, ¿bien? Todo esto partido en gravedad por el volumen desplazado por el bloque en contacto con el fluido X, o sea, por el fluido X. Bien, entonces, ya de esta ecuación de acá, conocemos la masa, conocemos la gravedad, conocemos la densidad del agua, conocemos la gravedad también. Nos falta conocer los volúmenes desplazados. ¿Cómo se encuentran estos volúmenes desplazados? Tenemos que ver la geometría del bloque. El bloque, como pueden ver, nos dicen que tiene un ancho y largo de 0,5 metros. Así que si vemos una vista superior del bloque,
¿Qué es lo que veríamos? Veríamos que el bloque está a una vista superior, o sea, estamos mirando desde acá, aquí estamos mirando. ¿Qué es lo que veríamos? Veríamos 0,5 metros por 0,5 metros. Bien, mientras que si vemos una vista frontal del bloque, ¿qué es lo que vamos a ver? Del bloque, la voy a hacer acá, una vista frontal. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Vamos a ver que el bloque tiene una altura de 60 centímetros menos 30 centímetros, o sea, de 30 centímetros. Bien, 0,3 metros. Bien, veamos qué altura de este bloque está sumergida en agua. Serían 40 centímetros menos 30 centímetros, o sea, 10 centímetros de este bloque están sumergidos en agua. Acá, 0,1 metros. Bien, entonces esta sería la altura del sólido que está en contacto con el agua. Bien, por lo tanto, el volumen de agua que desplaza este sólido va a ser igual a el área se va a mantener constante, el área no va a variar, ¿ya? Así que vamos a tener como área transversal 0,5 metros, o sea, 0,5 al cuadrado, metros cuadrados, por la altura de la columna de fluido que está en contacto con el sólido, o sea, los 0,1 metros. ¿Bien? ¿Y esto qué nos permite hacer? Nos permite encontrar también el volumen desplazado por el fluido X. ¿Bien? Como el área se mantiene constante, aquí vamos a tener los 0,5 al cuadrado metros cuadrados por la altura de fluido X que desplaza el bloque. O sea, sería esta de acá. Bien, como el bloque tiene una altura de 30 centímetros y 10 centímetros de esos 30 centímetros están en contacto con el agua, significa que vamos a tener 20 centímetros de fluido, o sea, 20 centímetros del bloque que van a estar en contacto con el fluido X. Por lo tanto, aquí va a ser el área por la altura de los 0,2 metros, o sea, 20 centímetros. Bien, y estos serían los volúmenes desplazados. Entonces, si reemplazamos ahora todos los valores, ¿qué es lo que nos daría? Nos daría que la densidad del fluido X va a ser igual a m por g, ahora vamos a reemplazar, que va a ser 90 kilogramos por 9,81 metros partidos segundo al cuadrado, menos densidad del agua, los 1000 kilogramos metro cúbico, por 9,81 metros partidos segundo al cuadrado, por el volumen desplazado de agua, ¿bien? Que es este que está acá, que serían 0,5 al cuadrado por 0,1. Todo esto en metros cúbicos. Bien, cerramos aquí el paréntesis. Todo esto dividido por, ¿qué nos quedaría acá? Acá nos quedaría la gravedad, 9,81 metros partido en segundo al cuadrado, por el volumen desplazado por el fluido X. Bien, o el volumen del sólido en contacto con el fluido X, el cual va a ser 0,5 al cuadrado por 0,2. Esto en metros cúbicos. Bien, entonces, calculando todo esto, nos daría que, esto nos da que la densidad del fluido X es aproximadamente 1300 kilogramos metro cúbico. Bien, entonces, ya que conocemos la densidad del fluido X, ya podemos empezar a calcular las fuerzas que ejercen
las compuertas, o sea, los fluidos sobre las compuertas. Bien, entonces, aquí tenemos que hacer dos cálculos, para el agua y para el fluido X. Primero vamos a partir para el agua. Bien, vamos a tomar aquí un recorte de esto. Bien, ahí sí. Entonces, vamos a encontrar las fuerzas resultantes sobre la compuerta. Primero vamos a encontrar fuerza que ejerce el agua. Bien, primero que nada, la fuerza que ejerce el agua va a estar asociada a la presión hidrostática que se genera en el agua. Bien, o que genera toda esta columna de fluido de agua. Si vemos el diagrama de presiones, sobre este semicírculo, que al final recuerden que la zona a estudiar tiene que ser esta de acá, tiene que ser esto. Esta es la zona que nosotros vamos a estudiar. Bien, entonces, bien, si vemos el diagrama de presiones, sería simplemente la presión hidrostática. O sea, una presión que aquí parte en cero, que tiene un comportamiento lineal, hasta llegar al fondo. Y aquí están las líneas de presión. Bien, aquí está la presión que ejerce el agua sobre la compuerta. Entonces, si nosotros aislamos esto, nos interesaría solamente la presión que afecta a esta zona de acá, a la zona de la compuerta. Bien, entonces vamos a extraer esto y nos quedaría, acá tenemos la compuerta, bien, y acá tendríamos el gradiente de presión que afectaría a la compuerta. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Nosotros tenemos que encontrar, aquí faltó poner el punto A, este es el punto A, bien, entonces nosotros ahora tenemos que encontrar una fuerza horizontal asociada al agua. Le voy a poner FH1, ¿bien? Todo lo que sea con uno va a ser asociado al agua. Todo lo que está asociado con dos va a ser asociado al fluido X. ¿Bien? ¿Cómo encontramos esa fuerza horizontal? Tenemos que considerar la presión en el centro de la circunferencia, porque ahí va a ser donde se aplique la fuerza, por el área. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a empezar a reemplazar. ¿Bien? Nosotros sabemos que la fuerza horizontal va a ser igual a la presión en el centro de la circunferencia por el área. ¿Bien? El área en el cual se está aplicando toda esta presión, que sería, recuerden que toda esta compuerta es como un cilindro, ¿bien? Es como una especie de cilindro que tiene un diámetro de 40 centímetros y un ancho perpendicular de 1 metro. Por lo tanto, si vemos esto, esto sería como un cilindro de 40 centímetros de diámetro y de 1 metro de largo, pero que está cortado a la mitad, ¿bien? Que está cortado a la mitad. Bien, esta sería como nuestra compuerta. Por lo tanto, el área al cual nosotros nos referimos sería el área que se forma en este plano. Bien, a este plano que está acá. ¿Ok? Entonces, este plano, ¿qué área tendría? Tendría el área que va a estar asociado al diámetro, lo voy a decir acá, va a estar asociado al diámetro, que va a ser 0,4 metros, por 1 metro de largo. Bien, y esta sería el área que tenemos que considerar para calcular la fuerza. Bien, entonces, ¿esto qué nos quedaría? Nos quedaría que la fuerza horizontal 1 va a ser igual a la presión en el centro de la circunferencia por el área que va a ser 0,4 metros por 1 metro. Bien,
¿Cómo calculamos la presión? La presión va a ser igual a la presión hidrostática, ¿verdad? Pero ¿hasta qué altura? ¿Dónde está el centro de circunferencia con respecto a la superficie libre del agua? Está a 60 centímetros más la mitad de 40, o sea, 20, porque 40 es el diámetro, 20 sería el radio. Por lo tanto, está a 80 centímetros desde la superficie libre del agua. Por lo tanto, la presión en el centro de circunferencia va a ser 0,8 metros, que es la altura de columna de agua, hasta llegar a este punto, por la gravedad, 9,81 metros partido en segundo al cuadrado, por la densidad del fluido, los 1000 kilogramos metro cúbico. Todo eso multiplicado por el área, que va a ser 0,4 metros cuadrados. Entonces, si reemplazamos los valores, vamos a obtener que, ¿qué se obtiene? Se obtendrá que la fuerza horizontal 1, o sea, la fuerza horizontal que genera el agua, es 3139,2 newtons. Bien, entonces, ¿qué es lo que viene ahora? Un segundo. Bueno, entonces lo que nos falta ahora es encontrar la fuerza vectorial, o sea, la fuerza vertical que se aplica, porque ya conocemos la fuerza horizontal que se aplica sobre este semicírculo de fluido. Bien, entonces ahora nos falta encontrar la fuerza vertical, la cual va a estar simplemente asociada al peso del agua que está encerrado en este semicírculo. Bien, entonces, ese peso del agua, ¿cuánto va a ser? Nosotros vamos a tener que la fuerza vertical asociada al fluido 1, al agua, va a ser igual a simplemente el peso del agua. El peso del agua se puede encontrar como la masa del agua por su volumen. Bien, el cual va a ser, si reemplazamos, recordemos que el peso, o sea, la masa es igual a la gravedad por la densidad, nos quedaría que va a ser densidad del agua por gravedad por volumen de agua. Volumen de agua encerrado en este semicírculo. Bien, ¿esto cuánto va a ser igual? Va a ser igual a 1000 kilogramos metro cúbico por la gravedad, que es 9,81 metros partido en segundo al cuadrado, por el volumen de agua encerrado en este semicírculo. ¿Cuánto va a ser? Si vemos esto, habría que calcular como el área del círculo por 1 metro, que es el largo del cilindro. Bien, sería calcular el volumen de un cilindro, pero dividirlo en dos porque es solamente la mitad del cilindro. Bien, entonces, esto va a ser radio del cilindro es 0,2 metros, 0,2 metros al cuadrado, que recuerden que la fórmula es pi por radio al cuadrado, pi, todo esto multiplicado por, con pi radio al cuadrado tenemos toda esta área. Bien, si lo multiplicamos por la altura del cilindro, que es 1 metro, 1 metro perpendicular, tendríamos el volumen de agua en todo este cilindro. Pero a nosotros solamente nos interesa la mitad, porque es el volumen de agua que está en contacto con la compuerta. Entonces esto hay que dividirlo por 2. Dividir todo por 2 nos entregará solamente el volumen de agua que está en contacto con la compuerta, y no todo el cilindro. Bien, entonces si reemplazamos todos estos valores, obtenemos que la fuerza vertical que ejerce el agua sobre la compuerta, que está asociada al peso del agua, va a ser, fuerza vertical 1, va a ser 616,38 newtons. Bien, entonces ahora tenemos que hacer un diagrama de cuerpo libre asociado al volumen de agua que está en contacto con la compuerta. Bien, entonces aquí tenemos el volumen de agua y aquí está la compuerta. Bien, acá está el centro de la circunferencia, que es donde se van a aplicar las fuerzas. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Va a pasar lo siguiente. Nosotros aquí tenemos
la fuerza horizontal. La fuerza horizontal uno, la cual después va a tener una línea de proyección hasta acá, y ahí vamos a tener como la fuerza que realmente, la resultante de la fuerza que se aplica sobre la compuerta. ¿Bien? Y también tenemos el peso del agua. ¿Bien? El peso del agua. O la fuerza vertical, mejor dicho, que fue la que ya calculamos. Fuerza vertical uno, que es 616,38 newtons. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Nosotros tenemos que conocer cuál es la fuerza resultante entre estas dos fuerzas. ¿Bien? Porque ahora solamente tenemos las componentes. Tenemos la componente horizontal y la componente vertical. Tenemos que encontrar la fuerza resultante, la cual simplemente se puede encontrar como fuerza resultante uno igual a la raíz de FH, fuerza horizontal uno al cuadrado, más fuerza horizontal vertical al cuadrado. Bien, haciendo esto podemos encontrar la fuerza resultante, la cual nos dará fuerza resultante igual a 3199,14 newtons. Esta es la fuerza resultante que se aplica sobre la compuerta. Bien, pero ahora algo sumamente importante y es encontrar cuál es la dirección de esta fuerza, porque no va a ser horizontal, tampoco va a ser 100% vertical, va a haber un ángulo que forme esta fuerza. Bien, ¿cómo se puede encontrar este ángulo? Es muy sencillo. Bien, ¿nosotros qué tenemos? Tenemos actualmente una fuerza horizontal y una fuerza vertical. De tal forma que si los sumamos, por así decirlo, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener fuerza vertical, o sea, fuerza horizontal, fuerza vertical, y claro, desde aquí se va a proyectar la fuerza resultante. Fuerza resultante uno. Y aquí existe un ángulo teta. ¿Bien? ¿Qué conocemos? Conocemos el cateto opuesto y el cateto adyacente, por lo tanto podemos decir que teta va a ser igual al arco tangente de fuerza vertical uno partido en fuerza horizontal uno. Ya conocemos la fuerza vertical uno y conocemos la fuerza horizontal uno. Por lo tanto, si reemplazamos los valores, vamos a tener que teta va a ser igual a 11,108 grados. Por lo tanto, ¿qué va a estar pasando aquí sobre la compuerta? Va a pasar lo siguiente. Ya conocemos la resultante y conocemos su ángulo. Por lo tanto, ¿qué va a pasar finalmente? Va a pasar que aquí nosotros tenemos la compuerta, la zona que está en contacto con el agua, aquí tenemos solamente agua, aquí está el centro de la circunferencia. ¿Y qué es lo que pasa acá? Ustedes aquí pueden hacer una pequeña horizontal segmentada. Y aquí, a 11,8 grados, se va a encontrar la fuerza resultante. Fuerza resultante uno sobre la compuerta. Bien, ahí se puede proyectar también hacia otro lado. Ahí. ¿Y esto a qué ángulo está? Está a un ángulo teta igual a 11,108 grados. 11,108 grados. Bien, ¿qué significa esto? Significa que la fuerza total que ejerce el agua sobre la compuerta es igual, en magnitud, es igual a fuerza resultante uno, que si no me equivoco eran los 3.199 newtons. Bien, y la cual se aplica a un ángulo de 11,108 grados. Bien, aquí se aplica la fuerza resultante sobre la compuerta. Ahora tenemos que hacer lo mismo, pero para el fluido X. Bien, entonces, ¿cómo se hace esto? Es exactamente el mismo análisis, pero para el fluido X. Vamos a copiar ahora el fluido X. Ahora sí. Acá tenemos
el fluido X. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo que nosotros vamos a hacer es estudiar, al igual que en el caso anterior, vamos a estudiar solamente la zona de la compuerta que está en contacto con fluido. ¿Bien? O viceversa, la zona del fluido que está en contacto con la compuerta, que sería esta de acá. Esta, esta y esta. Esta va a ser la zona que vamos a estudiar. ¿Bien? Por lo tanto, ¿qué se nos va a formar acá? Si extraemos esta zona que está acá, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener un rectángulo, y aquí vamos a tener la compuerta circular. Veamos qué es lo que nos dice el diagrama de presiones. ¿Qué presiones afectan a esta compuerta ejercidas por el fluido X? De partida tenemos la presión hidrostática. Bien, tenemos la presión hidrostática que va a ser la que aumenta con respecto a la profundidad. Bien, que se va a ejercer acá, porque aquí es donde aumenta la profundidad, por lo tanto aquí es donde va a tener el efecto de la presión hidrostática. Aquí está. Bien, entonces, ¿qué más? Esto se va a expresar acá, lo voy a anotar aquí en nuestro diagrama. Si se dan cuenta, tiene una pendiente porque, claro, como está aumentando la profundidad, aumenta la presión. Bien, y esta presión nos va a generar una fuerza horizontal también. Una fuerza horizontal. F horizontal 2. Bien, entonces, ¿qué más vamos a tener? Vamos a tener que considerar aquí, esta zona de acá, esta zona vertical, también va a estar afectada por una presión, pero va a ser una presión constante porque está a una misma profundidad. Por lo tanto, aquí vamos a tener una presión constante afectando esta zona. Bien, una presión constante afectando esta zona. La vamos a anotar acá. Una presión constante. Esta presión constante nos va a generar una fuerza F vertical 2 1. ¿Por qué F vertical 2 1? F vertical 2 porque nosotros dijimos que el 2 va a estar asociado al fluido X, y 1 porque es la primera fuerza vertical. A ver, hay otra fuerza vertical. ¿Y cuál va a ser? Va a ser la presión que ejerza el fluido sobre esta zona de la compuerta. Bien, el fluido sobre esta zona de la compuerta. Ahí sí. Bien, ¿cómo se verá esto? Se va a ver así. Esta presión también es constante porque, claro, estamos estudiando la presión a una misma profundidad, a la profundidad final. Bien, entonces, claro, no aumenta con respecto a la profundidad, por lo tanto se mantiene constante. Bien, y esto nos va a generar una fuerza vertical 2 2. Bien, y aquí hay algo muy importante. ¿Qué es lo que pasa acá? Esta presión que está acá, que es la que genera la fuerza vertical 2 1, va a estar asociada a la presión en el punto A. Bien, a esa presión va a estar asociada. Mientras que la fuerza vertical 2 2 va a estar asociada a la presión en este punto, en el punto final del estanque. Bien, eso es importante destacar. Y nos falta algo para el análisis. ¿Qué es lo que nos falta? Nos falta el peso del fluido. Recuerden que aquí nosotros todo esto es agua, o sea, todo esto es fluido X. Todo esto es fluido X. Bien, por lo tanto, el peso de este fluido sí va a generar un efecto sobre la compuerta. Bien, por lo tanto, tenemos que considerar el peso. Como estas dos secciones son iguales, se puede considerar como WX, que va a considerar el peso del fluido. Bien, entonces, el peso del fluido representa el peso de todo este fluido que marqué en azul. Bien, entonces calculemos. Tenemos que hacer los diagramas respectivos. Hagamos el diagrama de cuerpo libre
O sea, hagamos la sumatoria de fuerzas. Primero, para el eje X. Bien. ¿Qué es lo que nos dice la fuerza en X? Tenemos solamente una fuerza en X que es la asociada a la fuerza horizontal 2, la cual está asociada a la presión hidrostática que genera la columna de fluido X. Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Vamos a tener que o sea, no, FH2, fuerza horizontal 2, va a estar asociado a la presión hidrostática, en el, la cual se va a ejercer en ese punto. Presión en el centro por el área. Bien, entonces, esto aquí va a ser igual. El área va a ser el mismo del caso anterior, es la misma área que vimos anteriormente, que era la de 0,4 metros por 1 metro. Es la misma área. Bien, o sea, serían 0,4 metros cuadrados. Sin embargo, la presión es diferente. Recuerden que la presión es hidrostática generada por el fluido X, el cual tiene densidad de 1300 kilogramos metro cúbico. 1300 kilogramos metro cúbico por 9,81 metros partido en segundo al cuadrado por ¿qué altura? ¿Qué altura? Nosotros tenemos que para llegar a este punto, al centro de circunferencia, son 90 centímetros menos este radio que serían 20 centímetros, o sea, 70 centímetros. 70 centímetros. Por lo tanto, esto va a ser 0,7 metros por el área que va a ser 0,4 metros cuadrados. Bien, ¿esto qué nos dice? Esto nos diría que la fuerza horizontal 2 va a ser igual a 3570,8 newtons. Bien, esa es la fuerza horizontal 2 que genera el fluido X. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a ver qué es lo que sucede con las fuerzas verticales. Las fuerzas verticales, la fuerza vertical 2, que va a representar como la resultante de todas las fuerzas verticales que se ejercen en este sistema, va a ser, sería F vertical 2,2, F vertical 2,2, menos F vertical 2,1, que es la que está acá, menos el peso del fluido, menos Wx. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Estas presiones van a estar asociadas a una fuerza hidrostática, ¿verdad? Estas van a ser, ya, la fuerza vertical 2,2 va a estar asociada a la presión en este punto final, que voy a llamar como el punto B de momento, va a ser presión en el punto B, gravedad por, no, presión en el punto B por área, ¿bien? Menos fuerza vertical 2,1, que es la presión en el punto A por área, menos el peso del fluido. El peso del fluido, ¿cómo se puede calcular? Se puede calcular eh, haciendo el volumen de un cubo, de todo un cubo, y restarle el volumen del cilindro de agua. ¿Bien? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y dividirlo en dos, porque estamos considerando solamente la mitad. Entonces, el peso va a ser, ¿cómo vamos a calcular esto? Bien, el peso va a ser la densidad del fluido X por la gravedad por el volumen. Bien, esto es lo que nos daría el peso del fluido. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a empezar a calcular todo esto. Bien, ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener acá?
necesitamos conocer este volumen, ¿ya? Este volumen, que es el volumen de estas zonas de acá, que están marcadas en azul, se va a obtener a partir de, ya, nosotros tenemos un rectángulo, toda esta zona que está acá se puede expresar como un rectángulo, bien, un rectángulo, ¿de cuánto? De ancho 0,2 metros, que correspondería al radio del cilindro, 0,2 metros, por el alto, que sería el diámetro del cilindro, o sea, 0,4 metros. Ahí tenemos este rectángulo que está acá. Obtendríamos todo este rectángulo. Bien, entonces, y esto claramente multiplicado por 1 metro de profundidad, o sea, de espesor, en el eje perpendicular al plano. Bien, con eso tendríamos el volumen de todo este rectángulo. Bien, entonces hay que restarle el volumen del cilindro. Restando el volumen del cilindro, tendríamos el volumen del fluido X que está en contacto con la compuerta. Esto va a ser menos el volumen del cilindro partido a la mitad, que sería, recordamos que el volumen del cilindro va a ser el radio, o sea, los 0,2 metros al cuadrado por pi, eh, este sería el área del cilindro, por 1 metro. Pero con esto tendríamos el volumen de un cilindro completo. Nosotros queremos solamente la mitad, así que esto es partido en 2. Bien, y ahí ya tendríamos el volumen del fluido X que está en contacto con la compuerta. Bien, entonces, ¿qué va a pasar ahora? Ya tenemos el volumen, entonces aquí faltaría calcular las presiones. Bien, la presión en el punto B va a ser simplemente la presión hidrostática. ¿Ya? La presión hidrostática va a ser ρ, G, ¿hasta qué punto? Hasta HB, o sea, hasta el final de el estanque. Bien, que serían los 90 centímetros. Porque aquí está el final, y la diferencia que tiene la base del estanque con la superficie libre es de 90 centímetros, o sea, de 0,9 metros por el área, por el área. Menos la presión, o sea, la fuerza B21, que es la presión A por el área. Esta va a ser ρg por la profundidad a la cual se encuentra el punto A, que va a ser, claro, aquí tendríamos 50 centímetros, porque sería 90 centímetros menos toda la compuerta, o sea, 40 centímetros. 90 menos 40, 50. ¿Ok? Ahí se puede ver acá, esta distancia de acá, 50 centímetros. Entonces esto va a ser 0,5 metros por el área, menos densidad del fluido X, toda esta es la densidad del fluido X, por la gravedad, por el volumen desplazado, que es el que habíamos encontrado anteriormente. Lo vamos a expresar como B. Bien, que es el que está acá. Bx, Bx. Bien, entonces ya conocemos todos los valores acá, conocemos el área, que ya sabíamos que el área eran los 0,4 metros cuadrados que se utilizaban anteriormente. Densidad del fluido X la conocemos, gravedad la conocemos y el volumen está acá. Por lo tanto, si reemplazamos todos los valores, ¿qué es lo que vamos a obtener? Vamos a obtener que la fuerza vertical 2, que es la que estamos buscando acá, va a ser igual a fuerza vertical 2, va a ser igual a 801,295 newtons. Esta sería la fuerza vertical número 2. Por lo tanto, ahora hagamos un diagrama nuevamente de cuerpo libre. ¿Qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener que nosotros estamos estudiando esta zona.
Bien, estamos estudiando esta zona de acá, que es la compuerta, pero ahora por fuera. La fuerza horizontal que tenemos, que va a ser en esta dirección, fuerza horizontal 2 tiene una magnitud de lo que ya calculado anteriormente, que eran los 35.000, o sea, 3.570 newtons. Bien, mientras que la fuerza vertical 2, que vamos a decir que se aplica ahí, fuerza vertical 2 es igual a los 801 newtons. Bien, punto 295. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer ahora? Lo que nosotros debemos hacer ahora es encontrar la fuerza resultante y el ángulo de aplicación de esta fuerza. Bien, ya, aquí un pequeño detalle. Esta fuerza no va en sentido negativo, va en sentido positivo. Bien, porque recuerden que nosotros aquí consideramos como este valor nos da positivo, significa que se aplica en la dirección positiva. Bien, en el caso anterior era asociado, o sea, para el agua, la fuerza vertical está solamente asociada al peso. Por lo tanto, iba a ser siempre en dirección negativa. Bien, entonces aquí ¿qué tenemos? Tenemos dirección positiva. Positiva. F vertical 2. Bien, ahí sí. Entonces, ¿qué nos va a quedar acá? Nos va a quedar que la fuerza resultante 2 va a ser igual a la raíz de F horizontal 2 al cuadrado más F vertical 2 al cuadrado. Esto nos daría que la fuerza resultante 2 es igual a 3.659,64 newtons. Esa sería la fuerza resultante número 2. Y el ángulo al cual se aplica, vamos a hacer lo mismo. Vamos a formar un triángulo. Vamos a formar acá F vertical 2, F horizontal 2, fuerza resultante y el ángulo de aplicación. Aquí el ángulo de aplicación, ¿cuál sería? Sería de teta igual a arco tangente de FB2 partido en FH2. Esto nos daría un ángulo de 12.6, 12.64 grados. Por lo tanto, tenemos que graficar aquí la resultante. Bien, nosotros sabemos que estas fuerzas se pueden llevar al centro. ¿Ok? Aquí ya nos quedaría FH2 y acá nos quedaría FB2. Por lo tanto, ¿qué va a pasar acá? La fuerza resultante va a tener esta dirección. Acá está la fuerza resultante a un ángulo de teta. Aquí está teta. Bien, pero aquí estamos dentro del fluido. Supuestamente esta fuerza que ejerce el fluido X se ejerce aquí en la compuerta. Entonces aquí tenemos que hacer la proyección. Bien, que es simplemente continuar esta línea. Y ahora sí, la fuerza resultante que ejerce el fluido X se puede ver acá. Esta es la fuerza resultante que ejerce el fluido X. Bien, ahora sí ya estaríamos listos. Bien, entonces, aquí ya sabemos dónde se va a aplicar la fuerza. Por lo tanto, si lo vemos de forma física, acá teníamos la compuerta, ¿dónde está? Acá teníamos la compuerta, y por lo tanto, la fuerza del fluido se aplicaría como en este punto. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya conocemos la fuerza resultante, así que vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre final. Bien, ya tenemos listo el inciso 2, ya que se encontraron las fuerzas resultantes. Así que ahora haremos el diagrama final. ¿Ya? Acá tenemos el punto A. Acá tenemos la compuerta. Aquí tenemos el tope. Bien, acá vamos a hacer una línea donde aquí imaginariamente vamos a tener el centro de la circunferencia. Bien, entonces, nosotros tenemos dos fuerzas acá. Una fuerza
ejercida por el agua, ejercida por el agua, ¿cuál era la magnitud? ¿Dónde está la fuerza ejercida por el agua? Acá está. Se ejerce a un ángulo teta de 11,18 grados y con una magnitud de 3.199 newtons. ¿Ok? Acá está la fuerza resultante 1. Bien, a un ángulo teta 1 que eran los 11 grados aproximadamente. ¿Qué pasa? ¿Qué más tenemos? Tenemos la fuerza resultante 2, la cual se aplica por fuera. Esta fuerza resultante 1 está a un ángulo de 11 grados aproximadamente, mientras que la fuerza resultante 2 está a un ángulo de 12,6, por lo tanto va a estar un poco más desplazado angularmente, va a estar como por acá. Fuerza resultante 2. Bien, entonces, ahora nuestra misión, aquí, ojo, nos falta algo. ¿Qué es lo que nos falta? Tenemos las fuerzas resultantes, pero nos dicen otro dato. En el enunciado nos mencionaban algo. Nos mencionaban que la compuerta tiene un peso de 10 newtons. Bien, y nos dicen que el centro de masa de la compuerta es igual a dB, o sea, al diámetro partido en pi. Bien, ¿qué significa eso? Significa que a una distancia de diámetro partido en pi, ¿qué tenemos? Tenemos el centroide de masa de la compuerta en el cual se va a aplicar el peso de la compuerta, que son los 10 newtons. Ahora sí, este va a ser nuestro diagrama de cuerpo libre final. Así que, ¿qué es lo que tenemos que estudiar ahora? Nosotros tenemos que estudiar lo siguiente. Tenemos que estudiar el momento de fuerza en el punto A, ¿ya? Para ver si es que la compuerta se abre o se cierra. Entonces, para ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trasladar nuestras fuerzas resultantes al centro de la circunferencia, ya que conocemos sus ángulos. ¿Esto qué nos quedaría? Nos quedaría de la siguiente forma. Nos quedaría la compuerta circular, centro de circunferencia. Acá nos va a quedar fuerza resultante 1 a un ángulo teta 1. Al otro lado nos va a quedar, lo vamos a hacer con azul para que no se confunda, fuerza resultante 2 a un ángulo teta 2, que eran los 12 grados, y a una distancia de partido en pi se aplica el peso de la compuerta. No el peso del fluido, simplemente el peso de la compuerta como tal. Bien, entonces tenemos estas tres fuerzas y tenemos el punto A. El punto A. Punto A. Entonces lo que vamos a hacer va a ser estudiar el momento de fuerza en el punto A. Bien, entonces por ello vamos a hacer la sumatoria de momentos. ¿Qué es lo que nos va a decir la sumatoria de momentos? Si la sumatoria de momentos nos dice que el momento en A es en esta dirección, en este sentido, la compuerta se está abriendo. Mientras que si el momento en A nos dice que el momento total es en este otro sentido, significa que la compuerta se mantiene cerrada. Bien, entonces calculemos esto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Para poder aplicar un momento necesitamos un brazo y un radio. O sea, una fuerza y un radio que sea perpendicular a esa fuerza. Por lo tanto, para poder simplificar el análisis, o sea, no, lo que tenemos que hacer es no tomar la fuerza resultante, sino que tomar sus componentes horizontales. Bien, o sea, vamos a tener que tomar la componente horizontal FH2 y la componente horizontal de FR1 de la fuerza resultante 1, que era FH1.
Bien, eso nos va a generar un momento. Entonces, ahora la suma de momentos en el punto A va a ser igual a la primera, que va a ser fuerza horizontal 1, fuerza horizontal 1 por el radio al cual se aplica esta fuerza, que va a ser esta distancia de acá, que es D medios, el radio. O sea, D medios que era 0,2 metros. Ya, esto está en sentido positivo, ¿verdad? Porque si recordamos la regla de la mano derecha, esta fuerza aplica un momento en este sentido, antihorario, y eso es positivo. Bien, mientras que la fuerza horizontal 2 ejerce un momento negativo, ejerce un momento en sentido horario. Entonces, por regla de la mano derecha, esto va a ser negativo. Bien, esto va a ser fuerza horizontal 2 por, ¿cuál es el radio de esta fuerza? Es los 0,2 metros. Bien, y mientras tanto, el peso también va a ejercer un momento. El peso de la compuerta ejerce un momento. ¿En qué sentido? Sentido negativo. Regla de la mano derecha, sentido negativo. O sea, sí, sería sentido horario, por lo tanto es sentido negativo. Y el brazo al cual se aplica esta fuerza del peso es la posición del centro de masa, que va a ser D partido en pi, diámetro partido en pi, o sea, menos 0,2 metros partido en pi por W, que es el peso de la compuerta, el cual es conocido. Bien, recordemos un poquito cuánto era la fuerza horizontal y la fuerza, sí, ambas fuerzas horizontales. La fuerza horizontal 1, que ya se calculó anteriormente, que corresponde a la fuerza horizontal que ejerce el agua, es de 3139,2 newtons por los 0,2 metros, menos la fuerza horizontal 2, que representa la fuerza horizontal que ejerce el fluido X, que es 3537 newtons por 0,2 metros, menos el peso de la compuerta, que son los 10 newtons, por su posición en el centro de masa, o sea, 0,4, que es el diámetro, metros, partido en pi. Si reemplazamos todo esto, nos va a quedar que la suma de momentos en el punto A es menos 81,0012 newton metro. ¿Qué implicaría esto? Implicaría que la suma de todos los momentos en el punto A tiene sentido negativo, o sea que rota en sentido horario. Así, horario. ¿Bien? ¿Qué es lo que pasa acá? Nosotros recordamos que aquí teníamos un tope. Entonces, la única forma que la compuerta pudiera abrirse es que tuviera sentido antihorario. Si hubiéramos tenido un sentido antihorario, la compuerta se abre, pero como tenemos un sentido horario, significa que la fuerza que ejerce el fluido X es tan alta en comparación a la fuerza que ejerce el fluido agua, de tal forma que, como la fuerza que ejerce el fluido X es mayor a la del agua, no se va a mover esto. Ejerce un mayor momento, por lo tanto, no se va a mover. La compuerta se va a mantener cerrada. Y ese sería el resultado del ejercicio. La compuerta se mantiene cerrada.